Buenas, en un video anterior habíamos encontrado esta área ya exacta si nosotros le aplicamos límite a la sumatoria de las áreas, de cada una de las áreas de los rectángulos, cuando estos rectángulos tienden al infinito. Fíjense que si nosotros desarrollamos un poquito esta sumatoria, vamos a obtener el área de un primer rectángulo. Por ejemplo, aquí sería 1, un primer rectángulo sería 1 más 2n, cuando vale 1, por 2n. Este sería como el área del rectángulo 1. El siguiente rectángulo, fíjense que 2n sería nuestra primera base, ¿no? El primer delta. 1 más 2n por 2, o sea, sería el área del segundo, o sea, para más 2 deltas, 1 más 2 deltas, sería aquí, por 2n, sería el área del segundo y así sucesivamente, dependiendo en este caso, pues si le aplicamos el límite, sería hasta el infinito y tendríamos el área prácticamente exacta. Pero la idea es resolver esto. ¿Cómo vamos a empezar a resolver esto? Lo primero que tenemos que es evaluar en la función esto que nos pide que evaluemos. En realidad nos pide que evaluemos f de 1 más 2ni. Si nosotros evaluamos en la función esto, vamos a hacerlo aquí aparte, vamos a tener que evaluar 1 más, ya multiplicamos 2i sobre n en la función. Y en la función esto es, tendríamos que un medio que multiplica, sacamos a un lado de la función a x al cuadrado, o sea que todo esto un binomio al cuadrado, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, el doble producto del primero por el segundo, y más el cuadrado del segundo término. Y prácticamente aquí multiplicaríamos un medio más, aquí sería 2i, ya simplificando 2in más, lo mismo acá ya simplificando 2i al cuadrado n cuadrado. Este sería el valor de la función ya evaluado en f de 1 más 2in, 2i sobre n. Entonces ya evaluado este valor, procedemos ya a ponerlo en la función. Vamos a ponerlo ahí en el límite. Pero fíjense que si lo ponemos aquí tendremos que multiplicar cada uno de estos términos que hemos sacado por 2n, o sea que el área sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i desde 1 hasta n. Ya el f de 1 más n es todo este valor de aquí, va a ser multiplicado por cada uno de los valores, una regla distributiva, ¿no? Entonces aquí sería 1 sobre n nos quedaría, más, aquí multiplicaría esto, sería 4i n al cuadrado, más 4i al cuadrado sobre n al cubo. Prácticamente esto sería pues las sumatorias de estas expresiones algebraicas. Vamos a distribuir ahora la sumatoria para cada uno de estos valores, que es una de las propiedades. Fíjense que el límite cuando n tiende a infinito, si nosotros distribuimos la sumatoria tanto para cada uno de los términos, o sea, nos saldrían tres sumatorias aquí, la sumatoria de i cuando tiende desde 1 hasta n, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 4i sobre n sobre 2, y más la sumatoria desde i hasta 1 hasta n de 4i al cuadrado
sobre n al cubo. ¿Qué sucede? Que nosotros, esta sumatoria es la variable, es i, o sea que es la que va variando, o sea que todo lo demás se convierte en una prácticamente constante que podría salir de la sumatoria. Entonces fíjense que nosotros a este límite, cuando n tiende a infinito, podemos sacarle el 1 sobre n y solo queda la sumatoria de i desde 1 hasta n de 1, en este caso aquí quedaría 1, más aquí sacamos todo lo que no sea i, podemos dejarlo fuera 4 sobre n al cuadrado y la sumatoria desde i, desde 1 hasta n de i, y más 4n al cubo de la sumatoria de i al cuadrado. Todas estas sumatorias, tanto de una constante, tanto de i y tanto de i al cuadrado, tienen unas equivalencias que las vamos a poner ahora para poderlas resolver, y vamos a ponerlas acá para tenerlas en cuenta. Fíjense que la sumatoria de una constante de i cuando tiende a 1 hasta n, de una constante k, es igual a n por k. Esta sería pues la primera regla. La regla cuando la sumatoria de i, cuando comienza desde 1 hasta n, de i, esto es igual a n por n más 1, esto dividido para 2. Esta es una regla. Y la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de i al cuadrado, esta sumatoria es igual a n por n más 1 por 2n más 1 y todo esto dividido para 6. Fíjense que ya tenemos estas reglas y podemos nosotros ir resolviendo cada una de estas áreas. Vamos a ponerle en este caso aquí, vamos a continuar el límite cuando n tiende a infinito, o sea el número de rectángulos tiene al infinito de 1 sobre n. Cuando es una constante, pues es igual a la constante 1 por n, o sea que quedaría multiplicado por n y desaparece ya la sumatoria, más 4n al cuadrado. Cuando la sumatoria es igual a i, esto es igual a n por n más 1, todo esto sobre 2, se va multiplicado ahí, y más 4n al cubo. La sumatoria última de i al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 y todo esto dividido para 6. Fíjense que aquí ya podemos hacer algunas cancelaciones. Vamos a borrar esta parte, que ya las usamos a estas reglas. Fíjense que aquí el n con el n nos puede ir. La mitad 1, la mitad 2. Aquí este n con uno de los n de arriba. Aquí también podemos ver que la mitad es 2, la mitad es 3. Aquí se va un n y nos queda al cuadrado este n. Y podemos ya reescribir esto de una manera más compacta. Podemos darnos cuenta que el límite podemos distribuirlo al límite por propiedades del límite, el límite de 1 más el límite cuando n tiende a infinito. Aquí sería de 2n más 2 sobre n, y más el límite cuando n tiende a infinito de 2 que multiplica a n más 1 por 2n más 1, esto sobre
sobre prácticamente nos queda aquí 3n, ¿no? Sobre 3n. Vamos a borrar la parte de acá abajo para continuar. Esto ya... Y fíjense que podemos ir resolviendo parte por parte. Fíjense que el área, el límite cuando n tiende a infinito de 1 es 1. Más aquí. Aquí podemos resolver este límite aparte y vemos que son tienen la misma potencia. Entonces dividimos para n y nos queda prácticamente que el límite cuando tiende a infinito sería 2 aquí. Y acá habría que resolver un poquito más para poderlo ver claramente. Aquí resolviendo esta parte de arriba, el 2 que multiplica todo esto sería 4n al cuadrado más 2n más 2n más 2n y más 2, ¿no es cierto? Aquí sería más 4n, que aquí sería 2n por 1, aquí sería 2 por 1, 2 y por n 4n, y aquí sería 2 por 1, 2 por 1 más 2. Y todo esto dividido para 3n. Aquí se puede 3n al cuadrado sería, aquí es al cuadrado. Debido a que le bajó en el anterior, no le pasamos el n al cuadrado, solo le pasamos el n. Y fíjense que aquí el límite es 4 tercios, porque tiene el mismo n al cuadrado, entonces se divide para n al cuadrado y todo lo demás se hace 0. Y este n quedaría n sobre n cuadrado y n sobre n cuadrado y nos quedaría 4 tercios. O sea que el área es 1 más 2 más 4 tercios. En realidad 3 por 3, 9 y 4, 13 tercios. Que más o menos 13 tercios es 4,33. Fíjense que el área real de la curva de x cuadrado sobre 2 entre 1 y 3 es 4,33. Fíjense que nosotros esta área real la hicimos de una manera intuitiva, pero nosotros podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo, primero haciendo la integral de x al cuadrado sobre 2 de x, desde 1 hasta 3 de esta integral definida. Aquí hay una integral definida que tiene límites de integración. Recuerden que esta integral definida se la resuelve, primero se pone el límite de integración desde la izquierda, en la parte de abajo del símbolo de integral, a la derecha, y el que está más a la derecha va a la parte superior, o sea que siempre los límites de integración se lo toma desde izquierda hasta derecha, y el de izquierda se lo pone en la parte de abajo y el de la derecha en la parte de arriba. Entonces vamos a integrar esto. Un medio sacamos esta constante, un medio, y solo integramos la función, y la función sería x al cubo sobre 3, aplicando, recuerden, la regla de integración de x elevado a una n, y esto evaluado de 1 hasta 3. Evaluado de 1 hasta 3, aquí estamos aplicando el teorema fundamental del cálculo. Entonces sería 1/6 de x al cubo evaluado de 1 a 3. Aquí se evalúa el primero, el de arriba, menos la evaluación del de abajo. O sea, se evalúa la función en el primer número, o sea, el de arriba, menos la función evaluada en el número de abajo. O sea, que sería 1/6 x, o sea, el x ya sería el 3. O sea, evaluemos el 3 ya directamente. Hacemos la evaluación del 3 aquí. Sería 27, 3 por 3, 9 por 3, 27. Menos 1/6 evaluado en el de abajo, que sería 1/6, porque ya he metido 1 al cubo, 3. Aquí la tercera, 2, la tercera, 9. Entonces nos quedaría 6 para 2, a 3, 9 por 3, 27, menos 1, 6 para 6 a 1, sería 26/6, que sería 3.